Bueno, habíamos pensado para la reunión de hoy comenzar con el texto Lo inconsciente. Les había propuesto la lectura de capítulo 1, 2, 3 y 4, haciendo más hincapié en el capítulo 3, sentimientos inconscientes. ¿Puede haber sentimientos inconscientes? Es una pregunta. Y retomando si querían algo del capítulo 4, tópica y dinámica, que yo sé que la ven con mucho detenimiento en el práctico, o sea que ahí vamos a sobrevolar un poco. Lo primero que quería tomar, como para no dejar de lado, capítulo 1 y 2, cuando Freud plantea justificación del concepto de inconsciente, en el capítulo 1, creo que es interesante la argumentación que hace. Entonces él va a decir que el supuesto, vieron cómo volvemos a estas cuestiones de supuesto, en el sentido de despegarse de la ciencia positivista, ¿no? De trabajar con supuestos, trabajar con aquellos elementos provisionales que habíamos visto en la primera clase. El supuesto de lo inconsciente, dice, es necesario y legítimo. ¿Por qué? Porque los datos de la conciencia no nos son suficientes, son en alto grado lagunosos. Y hay muchos actos psíquicos, de lo cual la conciencia no es testigo. Está, digamos, ausente. Tales actos son, ya los conocemos, las acciones fallidas, los sueños y también los que llamamos síntomas psíquicos y fenómenos obsesivos. Digamos, cómo va siendo una serie, desde los sueños, los olvidos, los fallidos, hasta los síntomas de las neurosis. Fíjense que habla siempre de las neurosis. En este texto va a hablar también de las 3 psiconeurosis. Y dice esto, dice que estos actos, ahora estoy leyendo a Freud, conscientes, estos actos que alcanzan la conciencia, que son conscientes, quedarían inconexos e incomprensibles. Se refiere aquí a los sueños, a los síntomas, a los fallidos, a los olvidos. Estos actos que alcanzan la conciencia quedarían inconexos e incomprensibles si nos empeñásemos en sostener que la conciencia por fuerza ha de enterarse de todo cuanto sucede. Y en cambio se insertan dentro de una conexión discernible si interpolamos los actos inconscientes inferidos. Es como si a ese devenir, digamos, de los actos conscientes se les hubiese sustraído o les faltara datos intermedios que les permitirían lograr un sentido otro. Entonces, no alcanza con los datos que llegan a la conciencia. Es preciso entonces adoptar este punto de vista. No es más que una presunción, fíjense el término de Freud, ¿no? Una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también para la conciencia. Y va a terminar diciendo, en esta primera página, digamos, lo que yo quería remarcar, es cuando Freud dice, la conciencia abarca solo un contenido exiguo. Esto lo venimos diciendo desde la primera clase. La conciencia abarca solo un contenido exiguo, es lagunosa. Faltarían allí toda una serie de elementos que si los interpolásemos alcanzaríamos otra significación. Después va a plantear la cuestión de el segundo capítulo, la multivocidad. Estoy haciendo como una especie de vuelo de pájaro, porque me parece que no les trae ninguna dificultad, que ustedes lo pueden leer. Plantea la multivocidad de lo inconsciente.
y el punto de vista tópico. La multivocidad de lo inconsciente dice que muchas veces él ha utilizado el término inconsciente en un sentido descriptivo, para poder hablar de aquellos actos que no son conscientes, pero son susceptibles de conciencia, que es lo que luego va a llamar como el preconsciente. Aquellos actos aquellos actos psíquicos, ¿no? Actos de acciones, aquellos actos psíquicos que tienen una organización aceptable para la conciencia, pero que son latentes, están allí como posibles de conciencia. En este sentido, la palabra inconsciente tiene un carácter descriptivo, pero el sentido más fuerte de la palabra inconsciente es cuando habla en sentido tópico, o sea, aquellos procesos psíquicos que va a ubicar en un espacio tópico que él llama inconsciente y que tiene sus propias leyes y su propia, digamos, va a plantear incluso ahí la cuestión de la censura entre un sistema y otro. O sea, la idea de una separación, habíamos dicho ya la vez pasada, una separación profunda entre los distintos sistemas o instancias. A partir de este punto de vista tópico, porque, digamos, todavía habíamos dicho que en esta época agrega el punto de vista económico, en el sentido de quantum, de cantidad, de fuerzas, que estábamos trabajando con un punto de vista tópico y en el sentido de en qué sistema se consuma la actividad psíquica, en qué sistema se juega, y un punto de vista dinámico en el sentido de cierta movilidad de las cargas psíquicas. Y para pensar una metapsicología en este tiempo, va a estar en estos textos, va a pensar, lo dijimos también en la represión, el punto de vista económico. Y aquí en este capítulo va a surgir la pregunta que va a atravesar un poco todo el texto de lo inconsciente, que la pregunta es más o menos así, dice... si queremos pensar, bueno, desde la tópica, cómo es que un acto psíquico, limitémonos aquí a hablar de la representación, dice, experimenta una transposición del sistema inconsciente al sistema consciente. La pregunta es cómo una representación entonces pasa o accede desde el sistema inconsciente al sistema preconsciente consciente. Y va dando distintas respuestas, que la primera la conocemos como de la doble inscripción, porque dice que puede haber una segunda inscripción en el segundo sistema, pero que no se pierde la primera. En la primera localidad psíquica subsiste la primera transcripción originaria. Pero, digamos, es una pregunta difícil de sostener porque podríamos pensar este cambio de localidad psíquica implica conservar cierta identidad en el material psíquico, o el cambio de localidad psíquica y estar sometido a diferentes leyes de funcionamiento haría también una idea de una distorsión de esta nueva marca, de esta nueva transcripción. Queda allí como pregunta. Entonces dice, podríamos pensar entonces una segunda hipótesis, que esta transcripción nueva implica que este pasaje a un nuevo sistema en realidad implica un cambio funcional, como si estuviéramos pensando que no alcanza a compensar la tópica, sino que tendríamos que plantearnos
que es por el lado donde va ahora, digamos como que una inscripción en un nuevo sistema implicaría también un cambio de investidura, no solamente un movimiento tópico, sino también un movimiento económico y dinámico, y en ese sentido esta nueva representación va a tener un funcionamiento diferente, acomodado o dependiendo del sistema en el cual funcione. O sea, si va a seguir en lo inconsciente, va a tener un funcionamiento acorde al sistema y la posibilidad de pasar al sistema preconsciente-consciente va a implicar una modificación en cuanto a lo funcional, la investidura que la habilita, habíamos dicho, me parece, en la clase anterior, a pasar de un sistema a otro. Freud va a decir la primera de las dos posibilidades, o sea, la cuestión de la doble inscripción, la que tiene un fundamento tópico, considerada a saber que en la fase consciente de la representación significa una transcripción nueva de ella, pero en otro lugar, es sin duda la más grosera, aunque la más cómoda. Va como de alguna manera encontrándole las dificultades a cada una de las hipótesis. Esta hipótesis de la doble transcripción en sistemas diferentes es la más grosera, pero también la más cómoda. El segundo supuesto, el de un cambio de estado meramente funcional, de la representación al pasar al otro sistema, necesariamente tiene que hacer un cambio, no va a ser la misma, cambio de estado, y va a funcionar de acuerdo al sistema, es el más verosímil de antemano, pero es menos plástico y de manejo más difícil. Lo dejamos aquí porque en el transcurso del texto, en el capítulo que vamos a ver la clase última, que es el discernimiento de lo inconsciente, el capítulo 7, va a plantear, va a retomar estas dos preguntas y va a plantear una tercera hipótesis, que la tercera hipótesis gira alrededor de dos conceptos nuevos, que es el concepto de representación cosa, representación palabra, que en este caso quiero irles ya adelantando y advirtiéndoles que está hablando de dos modos de funcionamiento, dos operatorias. La representación cosa no es la cosa en sí, ni la representación palabra es la palabra en sí, sino que son dos operatorias que van a marcar los procesos inconscientes y los procesos preconscientes conscientes. Y de qué manera un material psíquico puede pasar de un sistema a otro. Bueno, ahora vayamos al tema que me interesa para hoy fundamentalmente, que es la pregunta, Freud, así como Freud dice, así como nos podemos plantear representaciones conscientes y representaciones inconscientes, y nos estamos preguntando de qué manera una representación puede pasar, qué exigencia tiene que cumplir para que pueda pasar de un sistema a otro, se hace esta pregunta, dice, ¿existen también mociones pulsionales, sentimientos, sensaciones inconscientes o esta vez es disparatado formular estos compuestos? De estas tres situaciones, pulsiones, sentimientos, sensaciones, rápidamente puede descartar la posibilidad de inconsciencia de la pulsión. Por su propio concepto, digamos, la pulsión no tiene posibilidades de ser ni inconsciente ni consciente. Habíamos dicho que era un concepto límite, ¿recuerdan? Entonces dice que la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto a la pulsión. No es pertinente respecto al concepto de pulsión, sino que solo puede serlo la representación que es su representante.
Entonces, hasta ahora va siendo claro. Freud dice, la pulsión no tiene posibilidades de ser inconsciente, sino solo puede ser su representante. O dicho de otra manera, como lo decimos siempre, la pulsión no se reprime porque no puede ser inconsciente, porque no tiene acceso al inconsciente, porque por su propio concepto es límite, sino que la represión recae sobre el representante representación. Pero ahora nos va a traer una duda. Dice, si la pulsión no se adhiriera a una representación ni saliera a la luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella, ¿no? Parecería ser aquí que tenemos dos caminos, parecería ser aquí que tenemos una idea como que la vida anímica podría repartirse entre estas dos posibilidades de la pulsión de mostrarse, de darse a conocer. Entonces, dice, cada vez que, pese a eso, hablamos de una moción pulsional inconsciente o de una moción pulsional reprimida, no es sino por un inofensivo descuido de expresión. No podemos aludir sino a una moción pulsional cuya agencia representante, representación, es inconsciente. Entonces tenemos dos caminos para saber de la pulsión. Pero lo que sí vamos a descartar es la posibilidad de inconsciencia de la pulsión. Y por el otro lado, pensando el tema del sentimiento, dice Freud que la condición del sentimiento, como lo dice su palabra, es que sea sentido, que es casi inherente a su esencia, que la conciencia tenga noticia del sentimiento, sea noticie. Entonces, la posibilidad de una condición inconsciente faltaría entonces por entero a los sentimientos, sensaciones o afectos. Pero dice, a veces tenemos esta extraña combinación de conciencia de ciertos sentimientos inconscientes, o conciencia inconsciente de culpa. Freud dice que esto es un uso lingüístico, una especie de desliz lingüístico que se permite. Como que en realidad no estamos pensando en el sentimiento inconsciente de culpa. Hay una contradicción entre la idea del sentimiento y la idea de inconsciente. Pero volvamos a esta cuestión que dice Freud, de si la pulsión no se adhiriera a una representación, ni saliera a luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella. Aquí, digamos, pareceríamos tener una especie de dualidad, ¿no? Por un lado, la representación y por otro lado, el monto de afecto o el sentimiento. Habíamos planteado, a ver, la relación intrínseca entre pulsión y la constitución de aparato psíquico. Entonces, la primera idea que vamos a tener es que la pulsión aparece como raíz de cualquier acontecimiento psíquico. Como la pulsión, entonces, si no se adhiere a una representación, no solamente nada podríamos saber de ella, sino habíamos dicho que también podríamos decir que no tendría existencia, no hay pulsión. Podríamos decir sin representación. No hay pulsión sin representación. Es la raíz, es el inicio, es la base de pensar todos los procesos psíquicos. Representación, estamos hablando siempre de estas marcas en el aparato psíquico, lo que en algún momento habíamos pensado como huellas némicas, como el trabajo de las huellas némicas. Siempre cuando pensamos en un síntoma, en un sueño, cuando pensamos en la interpretación de una de estas formaciones inconscientes, necesitamos
esta idea, este supuesto, que tiene que ver con la constitución del aparato psíquico, lo habíamos planteado en la represión primordial, este encuentro, este supuesto de la pulsión adherida a un representante. No tiene existencia sin esto, no hay representación si no estuviese impulsada por el empuje de lo sexual. Tiene siempre este empuje, siempre esta adherencia de la representación a la pulsión. Nada podríamos saber de ella si no estuviese empujada, nada podríamos saber de lo pulsional si no tuviéramos la representación empujada por lo sexual. Pero aquí nos anoticia de otra cuestión, y es que la pulsión podría darse a luz o darse a conocer, darse a luz, darse a conocer a través de una sensación o de un afecto. Y esto ya de que darse a luz o darse a conocer ya nos está hablando de una cierta condición de visibilidad del afecto, de darse a notar, como que tendríamos dos vías de anoticiarnos de la pulsión, la representación y el estado afectivo. Esto parecería venir también del otro texto de la represión, pero aquí le va a dar una torsión interesante a esta dualidad, en el sentido de que la pregunta va a ser si estos dos elementos, si estas dos maneras de darse a conocer la pulsión son simétricas, o si tienen la misma jerarquía, si funciona en la clínica de la misma manera, digamos, si funciona en la clínica de la misma manera un estado afectivo que viene un paciente y relata sentirse, un estado afectivo, o si funciona de la misma manera como vamos a trabajar algo del orden del síntoma, algo del orden de la construcción sintomática que nos va a remitir al trabajo de los representantes, a las asociaciones. No hay otra manera de pensar la invitación al paciente a la asociación libre, si no es con la idea de pesquisar el trabajo asociativo, el trabajo de enlace que fueron haciendo las distintas representaciones hasta alcanzar la conciencia. O sea que de entrada se puede decir que no es lo mismo, pero vamos a ver un poco por dónde pasa esta diferencia. Porque la disyuntiva sería falsa si decimos o la representación o el afecto. Tendríamos que ir por el camino de qué manera nos indica algo la representación y qué es lo que nos indica el afecto. Por ejemplo, uno podría decir que en realidad Freud nos va dando una pista cuando dice, bueno, quizás esta licencia terminológica que Freud toma, que uno podría decir, bueno, en la fobia tenemos un miedo al caballo, un miedo a los espacios externos, un miedo a los ascensores, un miedo a volar. Entonces, esto de decir un miedo inconsciente a volar o un miedo inconsciente, esta licencia terminológica que Freud toma, dice que en realidad que cuando conseguimos enderezar la conexión de eso que aparece como miedo o como un afecto, cuando conseguimos enderezar la conexión, cuando restauramos, dice Freud, la concatenación correcta, vemos que llamamos inconsciente a la emoción afectiva, aunque en realidad su afecto nunca lo fue, sino solo la representación fue la que debió pagar tributo a la represión. Entonces, habría allí algo que denota cierta errancia, denota cierto engaño en eso que percibimos como sentimiento, nos va a llevar a una
digamos, cuando volvemos a hacer el enlace correcto, la concatenación correcta de las representaciones, vamos a ver que solo pagó tributo a la represión el representante, y el representante ligado a ese estado afectivo. El representante ligado al estado afectivo ha quedado reprimido, ha quedado fuera de la posibilidad de hacerse consciente. Entonces, y también el elemento o el objeto sobre el cual aparece este estado afectivo es un sustituto, es un subrogado. En este caso el caballo, ustedes estuvieron leyendo cuando Freud trabaja la fobia, en este caso el caballo, en el caso de Juanito, o los lobos, en el caso del hombre de los lobos, es un sustituto. Entonces, Freud va a decir que ese estado afectivo es una reacción frente al sustituto o enlazada con el representante sustituto, y que lo verdaderamente inconsciente no tiene que ver con el estado afectivo, sino con la conexión entre estos dos representantes, el primo, el primero y el sustituto. Entonces hay que restablecer esa conexión entre los dos representantes para poder darle letra a eso que aparece solo como una sensación, como un estado afectivo, como si le faltase la letra para poder ser trabajado en la situación clínica en el sentido de una interpretación. Podemos interpretar el síntoma, podemos interpretar el lapsus, podemos interpretar el fallido, el sueño, pero no caería bajo la misma posibilidad de interpretación el sentimiento, si tenemos un paciente que llora y a lo mejor está la sesión entera llorando, y de esto no puede hacer letra. Digamos, donde aparece el estado afectivo de esta manera notoria, de esta manera de hacerse notar, de salir a luz, pero no tenemos allí material de trabajo, porque no nos permite hacerle preguntas, digamos, el afecto no nos permite guiarnos, no nos permite esa pesquisa a través de las preguntas. Y Freud nos va a dejar una impresión muy clara, va a decir que pareciera no dejar rastro, el afecto pareciera no dejar rastro en lo inconsciente, sino que tiene más una tendencia a la descarga, a la aparición como afecto en el plano de hacerse ver de la conciencia. Habíamos dicho entonces que hay una idea, ¿no?, del sentimiento, entonces, que como si fuese una cara engañosa, como que en realidad no nos está indicando nada de los... No nada, no, porque tampoco la idea es desecharlo, sino ver cómo trabajan conjuntamente, cómo operan de manera diferente en cuanto a los procesos inconscientes. Digamos, la idea tampoco es despachar rápidamente el problema del afecto, hay que tomarlo con cuidado, porque de alguna manera también Freud lo plantea como un destino que está relacionado con la represión, ¿no? Porque va a plantear que el representante y este mundo que parece como afecto van a tener destinos diversos, se van a ir al encuentro, dice Freud, de sus destinos de una manera divorciada, separada. Un divorcio entre el afecto y la representación. Va a haber una separación a partir de la cual, fíjense cómo lo dice Freud, cada uno va
encuentro de sus destinos de manera separada. De manera separada no quiere decir autónoma. De manera separada quiere decir que a raíz de la represión del representante o de la sustracción del representante, vamos a tener estos dos movimientos. Por un lado, el movimiento que va a ser el representante, que ya lo vimos y ustedes lo habrán visto también la clase pasada, en el sentido de sustracción, en el sentido de sustitución, en el sentido de formación sustituta y en el sentido de armar el síntoma, a raíz de la represión va a acontecer por el lado del representante este movimiento y por el lado de lo que va a aparecer como una especie de amago de descarga, va a decir Freud, su aparición, un montante de afecto. Freud dice así, un afecto, el proceso real es que se da un afecto que no hace su aparición hasta que no se ha consumado la irrupción de una nueva subrogación del sistema consciente. O sea, el afecto no va a irrumpir, no va a aparecer hasta que el sustituto, esta nueva formación, esta nueva subrogación, esta nueva formación que va a alcanzar la conciencia, no aparece. Digamos, el afecto va a quedar ligado de alguna manera con este sustituto, con esta formación sustitutiva, va a estar condicionado, ligado, adecuado al sustituto. Por eso decíamos que tiene como una cara engañosa y por eso decíamos que era necesario reconstruir o restaurar la ligazón con la cual habíamos llegado a digamos, a restaurar la relación con lo reprimido. Digamos entonces que la idea que nos había quedado del texto de la represión, cuando habíamos pensado, bueno, como que a una representante se le quitaba la investidura y que parecía como que, bueno, esto fuese un aspecto cuantitativo, casi siguiendo esta dualidad entre cantidad y cualidad, o entre sentido y fuerza. Aquí vamos a ir viendo cómo es más tajante en una diferencia, se desvanece casi esta dualidad, porque va a ir planteando que los mecanismos del monto de afecto, perdón, los destinos, no quise decir los mecanismos, los destinos los estaba buscando, los destinos del monto de afecto, los destinos del monto de afecto, dice Freud, van a ser tres y van a ser diferentes a los destinos que va a seguir la representación. Y también, digamos, lo que aquí me gustaría, estaba buscando donde dice los destinos, pero después lo buscamos. Y también aquí, digamos, va a ser... porque, bueno, cuando habla de los destinos del monto de afecto, habla de la sofocación. Fíjense que Freud dice sofocación, pone un mecanismo específico para hablar del afecto, una nominación diferente. No dice represión del afecto. Dice, el destino que plantea del afecto es la sofocación, distinto al de la represión. O sea que un afecto puede sofocarse, en cambio las representaciones se reprimen. Hay dos mecanismos que son diferentes, son dos conceptos diferentes, porque la represión tiene la particularidad de que desaloja al representante de la conciencia, pero subsiste, sobrevive en actividad. Es una actividad extraña, diferente, por supuesto, pero el representante que ha sido reprimido, de alguna manera va a intentar hacerse escuchar. Hay una marca y va a seguir trabajando, operando. Si la represión
desaloja la representación, pero esta subsiste en un trabajo que tiene la forma de la insistencia, de conectarse con otras representaciones. Esto hacia la idea del inconsciente. En cambio, la sofocación da una idea, al afecto, no sé si que lo elimina, podríamos pensar, pero que no tendría, al menos en el aparato psíquico, en lo que sea una idea tópica, no tendría lugar. La sofocación da una idea de que no se conserva o no aparece a luz este estado afectivo, queda sofocado, como si quedase inhibido en este trabajo de desplegarse. Pero no hay una idea de que tópicamente en el aparato haya registro de esto que no sale a luz. No hay, a la manera de las huellas némicas, como una especie de transcripción. Que esto solo es posible en el sentido de los representantes. Como si Freud no encontrara una idea tópica para el afecto. Tengan en cuenta que Freud plantea que en realidad la sofocación del afecto es la meta genuina de la represión y que su trabajo queda inconcluso cuando no la alcanza. La idea sería, como aparece porque va relacionando los destinos del monto de afecto con cada una de las tres psiconeurosis, relaciona esta sofocación del afecto con la histeria de conversión. La idea sería que de acuerdo a lo que haga con la representación, de acuerdo al destino que va a tener la representación, que en el caso de la histeria de conversión la va a plantear como la inervación somática, de acuerdo a esto, que es lo que se haga con la representación, vamos a tener la sofocación del afecto o no. En una conversión, por ejemplo, podríamos pensar en un órgano paralizado, en una ceguera histérica. Es decir, aquí Freud plantea que se ha cumplido el objetivo de la represión en el sentido de sofocar el estado afectivo. Y lo va a tomar como esta expresión de la bella indiferencia de la histeria. Como si aquello que se ha enlazado como síntoma, la inervación, bueno, no tuviera casi en un estado no tuviera nada que ver, ¿no? consigo, con sí mismo. ¿No? Sí. Pero Freud va a plantear acá el enlace en el sentido de que si esta representación ha quedado en el sustituto de este órgano que ha tomado como sustituto, porque en ese caso de la ceguera o en el caso de la parálisis, la idea es que ese cuerpo es la formación sustitutiva, esa inervación somática, en el sentido del lenguaje, ha sido tomado como sustituto de lo reprimido. De acuerdo entonces a cómo se interviene sobre la representación, tiene una repercusión en el afecto. Y lo que va a conducir, digamos, el trabajo analítico siempre es el trabajo de los representantes. Vamos a ver cuando Freud dice, cuando termina de decir esto, que la sofocación sería la meta genuina de la represión, va a plantear una diferencia tajante en cuanto a la representación y el monto de afecto. Va a decir, en todos los casos en que la represión consigue inhibir el desarrollo del afecto, o sea, es temporalmente exitosa, insisto, temporalmente, porque no es definitivamente exitosa, en todos los casos en que logra inhibir el desarrollo del afecto, que es su meta,
todos los casos volvemos a poner, a ver, en todos los casos entonces que volvemos, que consigue inhibir el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a los afectos, esto ya lo habíamos planteado, ¿no? A los afectos que volvemos a poner en su sitio tras enderezar lo que el trabajo represivo había torcido. Es decir, por una licencia terminológica llamamos afectos inconscientes cuando en realidad solo la representación había caído bajo el trabajo de la represión. Dice, por tanto, no puede negarse el uso lingüístico, pero en comparación con la representación inconsciente surge una importante diferencia. Acá quería llegar. Más allá que podamos llamar inconsciente a los afectos, hay una importante diferencia. Más allá que nos permitamos, no que podamos, que se permita este uso lingüístico, hay una importante diferencia. ¿Por qué? Escuchen esto. Tras la represión, la representación, sigue existiendo en el interior del sistema inconsciente como formación real. Quiero remarcar lo real. Tras la represión, la representación sigue en el sistema inconsciente como formación real. Mientras que ahí mismo, al afecto, que a veces lo llamamos inconsciente, le corresponde solo una posibilidad de planteo, de amago, a la que no se le permite desplegarse. La representación queda reprimida y es una formación real. El monto de afecto solo se le permite una posibilidad de planteo, de desplegarse, y queda allí sofocada, anulada. Entonces dice, no hay, por tanto, afectos inconscientes como hay representaciones inconscientes. Toda la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras. En el fondo de huellas mnémicas, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. Es tajante Freud cuando dice las representaciones son investiduras. No dice están investidas. Dice las representaciones son investiduras. No podemos pensar representación sin investidura. Alejo, estoy en la página 174 del final. 174 de lo inconsciente, capítulo 3. Las representaciones son investiduras, no están investidas, aunque puedan perder intensidad, pero no pierden investiduras, no hay representación sin investidura. En cambio, de huellas mnémicas, de rastros, ¿no? En cambio, dice, los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga. A procesos de descarga. Si no encontramos un monto de afecto, un rastro, una carga, son investiduras, son cargas, mientras que los afectos o sentimientos corresponden a procesos de descarga. Podríamos decir que la representación es la dirección privilegiada y que el afecto está sometido a las vicisitudes del trabajo de la represión, del trabajo de la represión con la representación.
Bueno, después podríamos ver rápidamente cuando Freud dice que eh, cuando Freud plantea de alguna manera los destinos del monto de afecto en las tres psiconeurosis, pues como para dejar algo este, que aunque Freud plantea que digamos, la represión es más exitosa en la histeria de conversión, como decíamos hace un rato, porque había allí una idea de sofocación del monto de afecto, vamos a ir viendo que cuando vean el capítulo 4 de tópica y dinámica, como Freud discrimina de las tres psiconeurosis, aquí explica la fobia o histeria de angustia, la neurosis obsesiva y la histeria, las vicisitudes de la represión en cada caso y cómo en realidad finalmente no podemos conseguir nunca un éxito pleno de la represión. Entonces, momentáneamente, aquello que fue reprimido consiguió sofocar el afecto, pero tarde o temprano los retornos, los retoños, van a ser estos elementos mestizos, estos elementos que van a provocar síntomas, estos elementos que van a hacer su aparición con la desfiguración y demás, a través de los síntomas, y vamos a ir viendo cómo Freud plantea que, así como en la histeria de conversión había pensado la idea de esta extrañeza o de este desconocimiento de aquello que padece el cuerpo, como si fuera algo de lo cual no tuviera, bueno, podríamos decir que es relativo porque, bueno, algo, ese malestar físico, algo habla de un malestar anímico, ¿no? Pero bueno, Freud plantea como un cierto éxito temporario en la histeria de conversión. Plantea en la histeria de angustia, lo que llamamos las fobias, cómo ese elemento sustituto va a aparecer, ese sustituto va a ser sobre el cual va a aparecer el monto de afecto, en el sentido del miedo, ¿eh? este, en el sentido de la fobia, digamos, cómo se va a armar sobre un elemento del cual el sujeto va a poder escapar, lo va a encontrar, si habíamos dicho la vez pasada, en el exterior. Entonces el monto de afectos se va a manifestar a la manera de angustia, angustia como algo que va a denotar una posible pérdida, como una especie de anticipación. La angustia en la fobia está marcada no tanto por alguna pérdida real, allí tendríamos el real o el proceso del duelo, sino que la angustia en la histeria de angustia, en las fobias, va a estar marcada por la inminencia de algo que pueda perderse. Siempre, si vamos dando un poco de trabajo sobre este material, siempre vamos a encontrar la posibilidad de la muerte, ¿no? Es decir, en las histerias de angustia. El pensamiento, no la posibilidad de la muerte la tenemos todos, el pensamiento de la presencia, de la omnipresencia de la muerte. Y con respecto a la neurosis obsesiva, Freud va a plantear que el destino del monto de afecto va a ser aparecer coloreado cualitativamente. Es decir, cómo en la neurosis obsesiva aparece a veces incluso cierta desafectación con respecto, o aparece una alteración en la manifestación afectiva.
incluso muchas veces, de acuerdo a la formación sustitutiva que Freud va a llamar formación reactiva, muchas veces aparece de carácter exactamente opuesto, ¿eh? Una sobreprotección o un sobreelogio de alguien, cuando en realidad hay allí algo más de la rivalidad, de la agresividad, del odio, de la competencia. Es decir, aparece a veces coloreado ese afecto, de una manera diversa, y muchas de las veces aparece con una connotación de sentido opositivo. Entonces, para Freud, los destinos del monto de afecto son tres: sofocado, como en la histeria de conversión; angustia, como una manifestación casi genuina de ese montante de afecto, a veces sin estar a la espera, digamos, del sustituto para, digamos, apoyarse y decir, ah, bueno, que el miedo es al animal y no al padre, no es el amor al padre, sino, bueno, digamos, ese sustituto en el cual apoyarse. ¿eh? Y si no, el tercer destino del monto de afecto es la aparición coloreado o distintivamente con un tinte, como cuando uno dice, bueno, según el color del cristal con que se mire, ¿no? Hay allí una mirada que está coloreada distintamente. Y Freud va a decir que el destino de la representación siempre es, digamos, quedar inconsciente, hacer asociaciones, hacer sustituciones e intentar el retorno con esta insistencia que la caracteriza a través de algún sustituto. Y de esto va a depender la manifestación afectiva que pueda salir a luz o hacer su aparición. Casi diríamos a la manera de una descarga, a veces que no ha podido tramitarse, una descarga que ha quedado sofocada, pero a veces una posibilidad de, más que descarga, porque nos hace pensar en los representantes nuevamente, que sí son investiduras, y no nos tenemos que confundir carga con investidura, más que descarga, podríamos decir que hay allí algo del orden de un desarrollo, de un despliegue que puede darse en el sentido de desligazón, que puede darse a partir del proceso de la represión. En estos tres destinos, según una de las tres psiconeurosis que van a conformar. Bueno, a ver, hasta aquí llegamos. Me gustaría saber si tenemos preguntas.